Date cuenta que yo siempre voy a negar todo. Tú eres el que tienes después que reconstruirlo todo a partir de los datos y de lo que has visto. Entren, amigos, tomen asiento entre mis pertenencias, las que no me pertenecen más que a ustedes. No tengo nada que brindarles, como en otro tiempo leche, pan viejo o alguna que otra tibia palabra que roer. Como ven, las cosas han cambiado mucho. Ustedes están muertos hace unos cuantos calendarios. Yo tuve un poco más, digamos, de destreza con las enfermedades infecciosas de los primeros años. Pero créanme, no es ninguna ventaja estar aún del lado de los vivos, gozando de sus escasos privilegios. Esto es La Cuava, un lugar donde mi familia ha habitado durante 4 generaciones, ¿no? Yo nazco aquí en el año 1945, hace 60 años. Mi papá es una persona muy tolerante. Mi mamá era un poquito difícil, todavía lo es. Nunca se me olvida que una vez me castigó por haberme, me pegó, que eso es algo atroz, porque yo me encaramé en una mata, ¿no? Entonces, en ese caso eran las madres las que le pegaban a los muchachos, ¿no? Ese tipo de castigos no son pedagógicos porque la persona pierde es decir, la necesidad que tiene toda persona de abrirse paso en un mundo difícil. Es decir, pierdes como que ese impulso hacia las alturas. Pero bueno, mira, yo no quiero caer en la tentación de mitificar una infancia. Porque el recuerdo el recuerdo procede por selección y por lo general lo que hace es la memoria conserva mucho más las cosas agradables, ¿no? Mirada en perspectiva, yo tengo una infancia de la cual no tengo que reprocharme, ¿no? Una infancia, hasta los 12 años yo viví aquí, que es a los 12 años cuando yo tengo que ya ir a estudiar a la ciudad. Tuve que becarme, estar en una escuela interna. El lugar se llamaba Escuela Superior Rural. Existía una en Holguín para niños que vivieran en los campos. Es una institución prerevolucionaria. Después, bueno, salgo, me relaciono primero con Holguín y voy a parar a La Habana ya como becario. Eso ya es en el año 1962, que entonces es que estudio el ruso.
tuve la buena o mala suerte de ese año haber sido premiado con un pequeño margen, ¿no? O sea, se me premia 2-1. Y bueno, el libro me ha perseguido durante toda la vida. Sí, las veo aquí. No, que nada de tomar hoy. No podemos. Porque eso nos arruina todo, ¿no? Se nos arruina el bolsillo que tenemos. No, el trabajo. El trabajo no puede arruinarse. ¿Y es verdad que le está pasando? Si tú prohíbes en tu país un libro, los que están afuera, entonces quieren ganarse ese autor para su causa. Y entonces es posible que durante algunos años se pensara que yo, por esos planteamientos tan abiertos, ¿no?, de mi juventud, que yo iba a ser, digamos, un poeta de la disidencia, ¿no? No molesta, Marlene. Todo lo contrario. Con los años uno aprende que no hay que disentir, sino que uno lo que tiene que hacer es que si eres poeta, hacerlo auténticamente y tu propia obra te tiene que justificar al cabo y en extremo. ¿Por qué? Porque eso queda para los políticos, ¿no? El poeta lo único que tiene que hacer es cuidar su palabra. Incluso el silencio es importante. Un animal extraño me visita. Sin anunciar su inesperado arribo, abre la puerta. Callado se desliza por entre los objetos oscuros de mi cuarto hasta alcanzar su sitio en el armario. Entonces vuelve hacia mí su rostro y se establece nuestro impasible diálogo. Este animal conoce mis secretos. Ha visto bajo mi piel segregaciones semejantes a su orina. Ha sentido mi aliento abominable y en mis masturbaciones se ha estremecido un tanto, también poseso del deseo. Él está hecho para andar por mí aún donde yo mismo me ignoro, evidenciando mis temores y mis aspiraciones. Este animal era temible antes. Era un niño malcriado, una criatura hostil que despertaba mi sueño en altas horas y como para un concierto indeseable, el amor afinaba sus sordos instrumentos. Ahora es distinto. Este animal es todo para mí. Es el amor, el trago, la costumbre que nos amamanta, el sitio predilecto, un viejo amigo que sabe su deber, un animal extraño que siempre me visita y me sorprende. Lo curioso es que ese poema sea uno de los primeros del libro también. Es decir, que algunos de mis textos
que se pueden llamar mejores, entre comillas, están contenidos cuando yo era muy joven. Es para todo holguinero, ¿no? Con conciencia de que hay una salida más allá del estrecho lugar donde tú vivas, ¿no? Jibara es el lugar ideal para uno venir. Yo tengo un vínculo histórico con Jibara. Ahora yo no podría decirte cuándo ni en qué momento yo vi esta ciudad por primera vez. Ahora sí, recuerdo los momentos en que vine siendo muy joven te digo, digamos 20 y pico años, ¿no? Veníamos al balneario con algunos amigos, escritores, ¿no? Entre los escritores, Reinaldo Arenas, por supuesto, que era otro que amó a Jibara. Mi poesía tiene momentos eróticos y mis objetivos eróticos estaban dentro de la marginalidad. Es decir, eso es un lugar común, Pier Paolo Pasolini, etcétera, etcétera, etcétera. Objetivos eróticos marginales, ¿no? Te sientes fascinado por ese mundo y escribes sobre eso. Yo creo que en poca medida porque, o sea, no logré escribir lo suficiente, ¿no? Eso me parece interesantísimo, ¿no? Duele mucho sentirse tan sola. Creo que yo debo hablarte de la noche habanera, de una época un poquito más acá de los Tres Tristes Tigres. Es decir, ya los bares y los lugares de reunión nocturna donde se iba a beber y a buscar pareja, como es lógico, iban poco a poco sumiéndose en una decadencia gradual. No es el momento espléndido, esplendoroso que está descrito en los Tres Tristes Tigres. Yo llego a La Habana en esa época, una Habana pletórica de posibles aventuras, ¿no? Y entonces yo, como es lógico, pues voy a estos lugares, ¿no? Salgo por la noche, camino rampa arriba y rampa abajo, por el malecón para allá, por el malecón para acá. Entro con muy poco dinero a uno de estos clubes nocturnos, ¿no? Pero siempre había alguien y te decía, ¿no te quieres tomar una copita?
no te vas a acompañarme en la bebida, ¿no? Duele mucho ser como soy. Duele. Sin la vida bohemia mía, sin todo eso de haber pernoctado, de haber amanecido en lugares lejanos, de haberme relacionado con gente en diferentes lugares, de eso brotó mi poesía. Entonces, y a lo largo de mi vida yo he mantenido con el alcohol una relación de amigos. ¿Sí? Yo lo que pasa es que entre las armas que yo tengo para protegerme está el alcohol. Si yo veo una situación amenazante, me emborracho y me anulo. Y anulado soy invulnerable. Cuando yo regreso en Holguín a la actividad, es decir, a formar parte de un movimiento de creadores, ¿no? Como yo he formado parte aquí en Holguín durante años, no es un grupo poético, cada uno tiene su forma de pensar, su línea, ¿no? No es orgánicamente un grupo, ¿no? Oye, tú siempre no cambias, muchacho. Uno es el que te debía servir a ti. La poesía mía no surge comprometida. No surge comprometida históricamente. Pero tampoco a la larga resulta una poesía que sea antihistórica o ahistórica, ¿no? Yo no parto desde el compromiso de ningún tipo. O sea, la poética mía no parte es un compromiso abstracto con la humanidad y un compromiso con las tendencias, digamos, soterradas del individuo, ¿no? Ciertas represiones, ciertos momentos del inconsciente, por eso se ha hablado de la cosa nocturna, ¿no? Yo creo que yo muy tempranamente me decidí a no ser escritor. Fui alguien que recibió unos poemas. ¿De qué o de quién? Eso no tiene explicación. Del subconsciente, de la noche, de otras lecturas. Se produjeron los poemas. Yo no cultivé la escritura como una profesión. A mí lo que no me gusta es que yo vaya con un bolso de mango por la calle y me digan ¡poeta! Porque eso es insoportable, ¿no? Cualquier otra palabra, qué sé yo, amigo, fulano, no sé. En ese momento yo creo que no eres poeta.
Yo soy alguien que trata de romper vínculos, no de crearlo. Es decir, de vivir en una especie de deshacimiento, porque los mayores condicionamientos del hombre se deben al aferrarse, es decir, tú tienes, en vez de aferrarte, tienes que soltar, ¿no? Ni dulce ni amargo. Sería imposible andar desnudo, ¿no? Desnudo, descalzo, ¿no? Comiendo lo que te encontraras por la calle. Tienes que tener cierto afincamiento en lo material. No hay otra salida, ¿no? Holguín me atrapa. Quizás es porque sea la primera ciudad que yo conocí en la vida, porque es una ciudad de pequeñas dimensiones, porque me muevo bien en ella en una bicicleta. La cosa es que me siento mejor en ella, digamos, que en La Habana. Y por supuesto, yo te decía ayer que, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona yo me siento como si estuviera soñando, como si yo fuera un personaje de película. Eso es simpático, ¿no? Pero Holguín es una ciudad hecha a mi medida. Ya mañana estoy bien. Los nexos con una ciudad son totalmente involuntarios. Hay que recordar el poema de Cavafis, de la ciudad. Es decir, que la ciudad te persigue a todas partes, que en vano te fuiste de ella. Y entonces, recordar ese poema, pero a cierto nivel tú tienes también que deshacerte, es decir, no folclorizar mucho, no hundirte mucho en raíces históricas, no, sino habitar un poco esa misma ciudad, pero situada en el aire. Tienes que vivir de tal manera que tú sepas que existe ese sufrimiento que puede tocarte y que finalmente te va a tocar. Tú no tienes un alma permanente y definitiva, absoluta, sino que también tu espiritualidad es relativa, ¿no? Todas esas cosas son enseñanzas que lo ayudan a uno a, bueno, terminar, yo no diría este ciclo, sino porque a lo mejor conmigo termino yo mismo, ¿no? Duele mucho, duele sentirse tan sola. Nada, 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 nada,
nace en mi alma más que este sufrir, que es vivir atada al fracaso, que es sentir inútil mis brazos. Duele, sí, mucho duele verte sin regreso, saber que llega el fin de todos tus besos, que es por mi culpa que estoy hoy padeciendo mi suerte. Duele mucho ser como soy,